Saludos, caballero. ¿Qué hora es por allá por Formosa? ¿A las 2 de la tarde? La 1:30. Buenos días, caballero. Juan Carlos Tejeda, ya nací. Buen día, te dije, Trump, Pembroke Pines. ¿Qué ha augurado para Cuba con Trump, cubano de Taiwán? 7:52 de la noche. ¿Cuántas horas de diferencia hay? 19 horas, sí, ¿verdad? Buenos días, Capocha. Trump. A recogerse que llegó el papá de los pollitos. 12 horas de diferencia. Dios los coja confesados. Porque ese blanco viene con el machete encendido. Ahí se va a acabar la guerra de Ucrania. Empezó en febrero y en febrero se va a acabar. Ahí va a acabar el problema entre Hamas e Israel. Va a acabar el problema de Hezbollah. Pero el problema de Hezbollah no va a ser pañitos tibios como siempre. Trump le va a decir, te desarme y se acaba eso o te terminamos. Y el problema de Maduro debe ser prioridad de este gobierno. Arrasaron en el Congreso, arrasaron en las gobernaturas estatales, mayoría en el Congreso, mayoría en la Cámara, y dejaron a Kamala Harris vestida y sin bailarla, y la mujer no fue capaz de salir y decir una palabra a su gente. Yo no dormí, yo estuve toda la noche pendiente de eso. Me levanté a las 4:30 de la mañana, o sea, me tiré 30 minutos después de lo que yo me tiro para acicalarme para irme a trabajar. Buenos días, Osorio. No, con Cuba no va a pasar nada. Con Cuba no va a pasar nada. Han pasado 60 administraciones norteamericanas y todos siempre han hecho las mismas promesas, pero ninguno tiene el problema de Cuba sobre la agenda. Los intereses de Estados Unidos con Cuba van más allá de una simple politiquería. Van más allá. Estados Unidos tiene de Cuba lo que necesita. Guantánamo y los cubanos atrapados aquí en la Florida. Los gringos todo lo ven a través de la billetera. Y más este presidente que lo de él es el dinero. Mi directa no era tanto en el triunfo de Trump, porque eso lo veía venir la nación. Los americanos no estaban dispuestos a seguir pagando 12 pesos, 8 pesos por 12 huevos, ni gasolina cara, ni la economía. No hay trabajo en ningún lado. No hay trabajo. Yo tengo trabajo, pero yo trabajo para mí. Pero hay miles de personas desempleadas en este país, miles. Que no, yo hablaba ayer, yo estaba en un Londres lavando ayer, cayendo la noche con una afrodescendiente, pero afrodescendiente prieta. Aquello era un cubo de chapapote. Enfermera. Estábamos lavando en Londres, estábamos hablando en inglés y yo. Y me dijo, sí, yo soy afroamericana, pero I like Trump. Pero me gusta Trump. Yo no voy a votar por Kamala. Porque yo he tenido un retroceso enorme con relación a mi profesión por el tema de este gobierno. Yo necesito un presidente que me garantice a mí dinero para vivir. Y ese hombre es Trump, me lo estaba diciendo ella. Y te voy a hablar de una mujer de unos 54 años, que más prieto que eso, ni el pullover que traigo yo. Y es de aquí, ella es de aquí. Me dijo, yo nunca en la vida he salido de aquí de Miami a ningún lugar. Yo nací aquí en Liberty City y vivo ahora aquí en la pequeña Habana. Y yo nunca en la vida he salido de Miami a ningún lugar. Yo tengo 54 años y los he echado aquí. He visto aquí todo lo que ha pasado. Y Kamala Harris, mucho bla, 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 pero los demócratas son bla, bla, bla. Me decía, papi, mucho bla, 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 pero no resuelven nada. Sandy, ¿cómo tú estás? Yo creo que ya, yo estaba viendo las encuestas que estaban haciendo en Cuba ayer y antes de ayer, y los cubanos diciendo, bueno, si sale Trump, ahora sí nos vamos a comer los zapatos que nos quedan. Eh, Mira la manera en que este régimen es capaz de manipular a la población cubana. Que
que ha ido preparando la mente del cubano para hacerle creer que Trump es la causa de todos sus males, cuando la causa de los males de Cuba está en el Partido Comunista y en la familia Castro Ruz. Los 65 años de errores y de barbarie comunista no cuentan frente a la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump. Eso no cuenta. ¿Y quién prohibió durante toda la vida vender fritura en Cuba? El gobierno americano. El gobierno americano era el que le prohibía a los campesinos vender sus cosechas. ¿De quién era la compañía cubana de tabaco y quién pagaba el precio que le daba la gana por un quintal de tabaco? Los americanos. ¿Quién era el que metía preso a un carretillero por andar vendiendo aguacate por la calle? Los americanos. ¿Quién es el que tiene un inspector en cada esquina poniendo multas excesivamente impagables a los cuentapropistas cubanos, al empresariado privado cubano? Los americanos. No hay pescado en Cuba, ni en el mar, ni en la tierra, ni dulce, ni salado, porque el guardacosta americano es el que se encarga de meter preso a los pescadores y de quitarle la red. El país está pagado por los americanos. Pero no le quitaste tú todas las termoeléctricas y toda la refinería a los yanquis hace 60 años para ponerlas en manos del pueblo, para que hubiese energía y bienestar para todo el pueblo. La Habana está destruida porque los americanos le cayeron a bombazos. No hay agua en La Habana porque los americanos no le venden tubos y bombas de rebombeo a los americanos, al régimen cubano. El gobierno cubano no puede comprar bombas de rebombeo de agua en el mundo. Impide el embargo estadounidense comprar un niple y un sifón para arreglar el salidero de Mayer Rodríguez y Calzada y de Dolores, que lleva 200 años tirando agua ahí y no hay quien le ponga un tapón a eso. Y entonces ahora van a decir que si Trump llega al poder, estamos jodidos. No ha sido el Partido Comunista quien ha gobernado. No llevan 65 años administrando la empresa cubana los administradores del Partido Comunista y su dueño, la familia Castro Ruz, y la empresa está en número rojo del año 59. La economía cubana no funciona porque los administradores norteamericanos han sido ineficientes al administrarla. ¿Cuántos años lleva el gobierno estadounidense dirigiendo la economía cubana? 65 años. Fueron los americanos los que destruyeron los centrales azucareros en Cuba. Son los americanos los que van a la carretera central de Cuba con un pico a quitarle todo ese chapapote para envasar por ellas botellas de puré de tomate desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Son los americanos. Son los gringos de Ocala los que van allí y le arrancan a las torres de alta tensión, la que lleva los 32.000 volts de la línea central energética, los angulares para hacer lambada, chivichana, chibola, calesa, carretón, carreta, triquitrín de eso, de los caballos. Son los americanos, son los gringos de Kentucky los que van allá a Cuba a arrancar los polines de la línea para hacer West Spring, ventana, tablilla persiana, escaparate. Son los gringos los que arrancan los rieles de línea para hacer corrales de vaca. Son los gringos los que van a la carretera central y le arrancan los cables, aquellos que puso Machado, que se los robaron todo, que eran los cables de contención de acero a la carretera. Son los gringos los que hacen eso. Son los gringos los que se roban todos los mandados de la bodega cuando le venden los mandados al pueblo. Son los gringos los que se roban los blisters de Cartopril, de Analapril, de Prim, de Pirulis. Son los gringos los que hacen eso allí.
Son los policías de Hialeah los que le roban el combustible a las patrullas para venderlos en las calles. Hay 1.200 presos políticos en Cuba. Fueron los supremacistas blancos que encabeza Donald Trump con los Pro Boys, los que le cayeron a palo al pueblo de Cuba en julio 21 y metieron 1.200. Son los gringos los que tienen preso al hijo de Wilber Aguilera Bravo, a los Perdomo, a Lisandra Góngora y a los demás. Son los gringos los que hacen eso. Fueron los gringos los que prohibieron durante años no pasar por la aduana nada, excepto miscelánea. 50 kilogramos de ropita, trapito y desodorante. Fueron los gringos. Fueron los gringos los que dieron los permisos ahora para comprar carro en Cuba. Llevaban 65 años los cubanos sin importar un carro americano. Fueron los gringos los que dieron los permisos para que entraran carros americanos en Cuba. Fueron los Castro los que abrieron la aduana. Los generadores que están llegando allá en Cuba llegan porque los gringos han prohibido alguna vez a un cubano llevar un generador a Cuba. El bloqueo americano permite llevar una planta de gasolina para producir corriente a Cuba. ¿Por qué en 65 años no entró un tornillo a Cuba? Eran los gringos los que le daban una carta blanca a los cubanos para salir y los tuvieron 70 presos allí como esclavos. Fueron los gringos los que no permitían que los cubanos vendieran su casa, que no vendieran sus carros, que no vendieran sus fincas. Fueron los gringos los que le pusieron acopio al pueblo de Cuba. Fueron los gringos los que desbarataron el aparato reproductivo productivo cubano con la reforma agraria. Fueron los gringos. Fueron los gringos los que hicieron el movimiento de microbrigada en Cuba, donde se robaron todos los materiales. Son los gringos los que se roban las torundas, los opósitos, las sábanas, los equipos quirúrgicos, las medicinas, las jeringuillas, los abortán, de los cuerpos de guardia de los hospitales. Son los enfermeros del Jackson los que van allí a trapichar en la calle, cosas. Son ellos. ¿Quién es el que hace eso? Son los administradores norteamericanos los que cada rato meten presos. Es el ministro de Economía americano el que se robó $100,000 toda la semana con la testaferro que cogieron en Tampa. Él se llamaba el ministro de Economía americano Hill. Era Hill de nombre. Los 3 muchachos que fusilaron en el año 2003 por la lancha fue el presidente americano que firmó la sentencia de muerte de ellos. Era comandante en jefe, guerrillero, secretario del Partido Comunista Americano el que firmó eso, Fidel Castro. Los que mataron en la lancha del remolcador 13 fue Clinton el que dio la orden de que los remolcadores hundieran al remolcador y mataran a los muchachitos. Fue Clinton el que dio la orden de derribar las avionetas, hermanos, al rescate el 24 de febrero del 96. Fue Clinton. Fue Clinton el que dio la orden de matar a los muchachos del desastre del río Canímar, los reclutas que se iban. Fueron las torpederas americanas las que mataron a la niña en Bahía Honda hace 4 años atrás. Fueron los soldados americanos los que le dieron palo al pueblo de Cuba hace 3 años atrás. Son los gringos los que no permiten que en Cuba haya termoeléctricas privadas, que no haya supermercados privados, que no haya lecherías privadas, que no haya granjas avícolas. ¿Hay alguna prohibición del gobierno americano que le impida al gobierno cubano liberar la economía, el modelo chino? ¿Hay alguna prohibición? Entonces, ¿cómo tú vas a decir que son los americanos los causantes de la desgracia que tú vives? Y que ahora sí, cuando Trump llegue, se van a comer los zapatos. No, yo no tengo un orgasmo contigo porque la vecina no me presta sus gritos sexuales. Ah, porque es que tú gritas sexualmente en la cama con la excitación de la vecina. No, yo no voy, yo no siembro aquí tomate en este patio porque el vecino de al lado no quiere que yo siembre tomate aquí. Pero el patio no es tuyo. Pero el pozo no es tuyo. Pero tú no tienes un garado ahí. Tu vecino te prohíbe vender tomate en la calle. ¿Hay alguna prohibición que prohíba a los cubanos vender y comprar? Hay una ley del Congreso americano que dice que los cubanos no pueden tener empresa. ¿Dónde lo dice?
Usted vio en los años 80, en los días del repudio a la llamada escoria tan necesaria hoy con los dólares, algún marín americano dándole palo a la gente y diciéndole: vaya yegua, maricona, cingá, culirrota, vaya, tortillerona. ¿Había algún gringo gritando ahí? ¿Alguna vez el Congreso de los Estados Unidos dictó una ley para que metieran preso a alguien por tener una Biblia en Cuba? Nunca en la vida eso ocurrió, y sin embargo, ¿por qué todo eso ocurrió en Cuba? ¿Alguna vez los americanos le han dicho a los cubanos que no pueden celebrar elecciones libres, que nada más hay derecho a un solo partido, que no hay espacio para los que piensan distinto? ¿Alguna vez los americanos encendieron la homofobia desde los canales de televisión? Radio Martí alguna vez transmitió un mensaje homofóbico contra los homosexuales cubanos. ¿Alguna vez la Fiscalía Americana metió preso a algún cubano por tener $1? ¿Fueron los gringos ladrones los que pusieron las tiendas de oro y plata en Cuba? ¿Tuviste al pueblo americano alguna vez vestido de miliciano pidiéndole paredón a los hombres que fueron a liberarlos allá? Y entonces, ¿cómo es posible que todavía haya cubanos allí que crean que los americanos son los causantes de su desgracia? Es Trump el que va a poner mala la cosa en Cuba. No está mala, Trump está gobernando el país. Trump, en este momento, el presidente de los Estados Unidos es Trump. ¿Y por qué hay 12 y 16 horas de apagones diarios? ¿Y por qué un huracán vino y se murieron un rollo de gente y no funcionó la defensa civil? ¿Y por qué no hay medicina? ¿Y por qué no hay canasta básica? ¿Y por qué no hay dieta para niños? ¿Y por qué nada de lo que un día hubo, que no era nada lo que había, pero había algo, existe hoy? ¿Alguna vez los americanos le han dicho a los cubanos, que no pueden llevar nada a Cuba? ¿Hay en la aduana de este país alguna regulación que diga que los cubanos no pueden llevar para Cuba moto, bicicleta, carros, generadores, refrigeradores, lavadoras, televisores? ¿Dónde está eso en los aeropuertos de Miami? Que yo no lo he visto nunca. Y entonces el culpable de los males que padece la sociedad cubana es Trump. Esos mismos males los padecimos en el año 90, y en el 80, y en el 70, y en el 60, y en el 40, con el comunismo a la cabeza. Trump gobernaba Cuba en el año 1991, cuando se derrumbó el capitalismo, el socialismo. No tuvieron 4 años desde que Trump llegó a la Casa Blanca y desde que se fue para prepararse para este día próximo 20 de enero de 2024, 25, perdón. ¿Qué hicieron en esos 4 años? Díaz-Canel, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Hablar de soberanía alimentaria, que nada más existe en el periódico Granma, la Mesa Redonda. Hablar de leyes de pesca, que nada más existen en el mismo lugar. Hablar de leyes agrícolas, terrícolas, extraterrestres y estratosféricos. ¿Dónde están? Ahora están hablando de soberanía energética, pero de eso ya me hablaste en los años 90 con la revolución energética de Fidel Castro. Fidel Castro no hizo un grupo electrógeno en cada pueblo de Cuba. Fidel Castro no convirtió la caldera de las termoeléctricas para el crudo nacional para que fueran capaces de soportar el azufre. No se le puso a todas las industrias cubanas un sistema de bypass para aprovechar el 30% del calor de la generación para producir más energía en la fábrica de níquel, en la cementera, en la antillana de acera, en el laminador de las tunas, en las refinerías. No se hizo ya eso en los años 90, con la revolución energética. No dijo Fidel Castro que ya Pinar del Río no iba a conocer más los apagones. Me limitaré solo a decir que Pinar del Río no volverá a conocer los apagones. Hay un embargo, hay un bloqueo. ¿Y por qué se gastaron en los últimos 7 años
50% del presupuesto nacional para construir 20.000 habitaciones de hotel. ¿Por qué? ¿Y por qué solamente se invirtió 5% en la agricultura? ¿Por qué apareció dinero, aún con el embargo, para construir 20.000 habitaciones? Y no apareció dinero para comprar plaguicidas, fungicidas, exfoliantes, defoliantes, herbicidas. ¿Por qué no? Entonces, Trump es el causante de los males. Si un cubano quiere poner en Cuba un concesionario de piezas de repuesto, el comunismo lo permite en Cuba. Si yo quiero poner en Cuba, que yo tengo plata para eso, una fábrica de bicicletas, o sea, de enviar bicicletas para Cuba, nuevas, viejas y usadas, me dan la licencia a mí, porque soy gusano. No tienen el modelo chino ahí, no tienen el modelo vietnamita, no tienen el de la Junta Birmana, no tienen a Canadá como socio comercial, no son amigos de España. Rusia los tiene bloqueados, China los tiene bloqueados. México los bloqueó, el petróleo que va de México. ¿Por qué la chalupa de petróleo que manda a México regalar no pones una línea? Mira, nosotros no le vamos a comprar petróleo a Putin, que está muy lejos. Nosotros queremos que México nos venda el petróleo. Pemex nos puede vender el petróleo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le compras petróleo a la Guyana, que es la nación emergente petrolera del mundo hoy? Guyana va a sustituir a todos los países productores de petróleo. Guyana es la esperanza energética del mundo por los grandes yacimientos del Esequibo, ese que reclama Maduro. ¿Por qué hay dinero para comprar miles de patrullas y no hay para comprar un triste carro fúnebre? ¿Por qué se muere Juan Formel y le dan un ataúd de la realeza? ¿Y por qué se muere otro cubano y le dan una burda caja que se desarma a pedazos sin haber enterrado el muerto todavía? Fidel Castro no se cayó el comunismo en los años 91. No hubo una hambruna que asoló a Corea del Norte con el papá del chinito este tiracuti, Mr. Rocket este, como le decía Trump. Y el padre del 91 al 94 se murieron miles de coreanos de hambre. Y el padre cambió la política económica y en 4 años acabó con el hambre de Corea del Norte. Y Fidel Castro, ¿por qué no hizo lo mismo? Porque las mismas alternativas que usó Corea del Norte, o usó China, Vietnam, Birmania, Campuchea, Laos y todos esos países comunistas. No tuvo 30 años Fidel Castro para hacerlo. ¿Y por qué? ¿Qué hizo? Le puso un remiendo a la gotera. Un parchecito. Haz 2 organopónicos ahí, entretén a la gente, compra 3 bicicletas chinas, darle una olla y un calderito a la gente, ofrécele chocolatín. Este pueblo muerto de hambre que en la vida ha tomado chocolate. Desde los días del chocolate pionero aquel, que por cierto es el más rico que me he comido en la vida. Honor a quien honor merece. ¿Te acuerdas el chocolate pionero aquel que venía en la lata? Qué rico era. Era de la Nestlé, ¿sabes? Se lo compraban a la Nestlé. Por eso era tan bueno. Y dio 2 bicicletas, puso a la gente con bandera, en la nación entera con una bandera por las calles, sembrando yuca y en los contingentes, y se acabó el problema. Se acabó el problema. El mundo está estigmatizado. Hago una breve pausa. Mira, iba un señor de la raza negra en un Porsche descapotable. Carro de esos de dinero. Entonces estaba el patrullero allí. Y el hombre pasó y el policía le puso las luces.
¿Por qué? Porque el mundo está estigmatizado, son estigmas. El mundo está preconceptuado, son complejos que hay. No puede haber un hombre de la raza negra con un carro. El policía lo paró. Y se ve que es un carro de lujo, un señor bien vestido. Estaba mirando la idea que le puso la luz. No puede haber un negro con dinero. Y me voy de la directa. Todos los negros son delincuentes. Todos los negros son asaltantes, todos son ladrones. Todos los homosexuales son depravados. Son falta de respeto todos los homosexuales. No puede ser amigo tuyo un homosexual. Maldito mundo preconceptuado. Esa es la gran pena del mundo. Los conceptos. Llegó el papá de los pollitos. Dios quiera, te lo digo de corazón. Dios quiera que se olvide que Cuba existe. Porque si le da por empezar a poner leyesitas y decreticos y restricciones y sancioncitas, ahora sí se van a comer entre ellos. Pero claro que sí. Pero es que Norcorea, caballero, Norcorea no es ese país. Mira, entra a Google para que tú veas. Norcorea es un país que está alumbrado la noche entera. Tienen 4 plantas atómicas. Norcorea saca la mercancía por Rusia y China. Norcorea y Surcorea, hay 5 millones de norcoreanos que trabajan en una zona que acordaron las dos Coreas. Y ahí está la fábrica del mundo de Corea del Sur. La mano de obra de Corea del Sur está en Norcorea. Y trabajan 5 millones de norcoreanos. Y con ese dinero viven casi todos los coreanos con 5 millones de empleos que hay allí. Hay en la frontera entre el África y la Unión Europea 2 pequeñas ciudades ahí que son territorio español. Una es Ceuta y la otra es Melilla. Los llamados farderos de Marruecos cruzan miles de toneladas de mercancía todos los días por la frontera al hombro. La ley de la Unión Europea dice que si son 50 kilogramos no pagan impuestos. ¿Y qué hacen los pequeños comerciantes marroquíes? Contratan 1.000 o 2.000 personas, hombres y mujeres, y les ponen unos fardos atrás, unas mochilas grandes, y ellos cruzan por la frontera con el pasaporte hacia la parte europea, que es España. Ya estando en territorio de Ceuta y Melilla, estás en la Unión Europea. Pasan por los escáneres de la aduana, no viene droga, no viene explosivo, no hay terrorismo. Es ropa, zapatos, comida, producto, lo que sea, ya pasó, no paga impuestos. Ya entonces al lado allá hay unos barcos de ciudadanos españoles, franceses, griegos, turcos, todas estas personas, y le van llevando la carga. 200 personas para el barco turco. Y por cada bulto, oye esto, por cada bulto que crucen, que son 40 metros, les pagan 1 euro. Y cruzan hasta 200 bultos diarios. Se buscan 200 euros. Después terminan y tú los ves, se van en sus camionetas, en sus carros, a sus casas, pasan allí, entonces van a la parte aquella de España. Y allá compran los productos que no hay en Marruecos, comida, jamones, todas esas cosas. El gobierno que quiere cambiarle los destinos a su nación se los cambia. Yo no sé qué van a hacer, pero no puedes venir ahora, no, que ahora sí nos íbamos a recuperar, pero Trump llegó, no, Trump no va a estar en la Casa Blanca hasta el 20 de enero del próximo año. Y estabas llorando, diciendo a la Biden que tenía 89 días para quitarte las sanciones. La pregunta que yo le hago es, ¿qué hicieron ustedes para contrarrestar todas esas medidas? Seguir llorando. Mira, yo te voy a decir algo. Yo no creo que es que el régimen tenga miedo a hacer algo. Y no creo que sea Raúl Castro el impedimento para hacer nada, porque ya Raúl Castro es un viejo. Yo creo más bien
que ni ellos mismos saben lo que van a hacer. Ellos no saben. En las palabras de Canela está la verdad del pueblo de Cuba. Ni nosotros mismos sabemos cómo vamos a salir de esto. Porque ellos no saben. Ellos tienen el país abierto a la inversión extranjera desde el año 91 y nadie invierte allí. Hay una ley del año 92, ley para la inversión extranjera y la colaboración económica, que suscribió en la Cámara de Comercio de la República de Cuba cuando Ricardo Cabrisa era el ministro de Comercio Exterior. Y la ley decía 49 para el inversor, 51 para Cuba. Ese 2% era uno para salud y otro para educación. Cuando llegaron las famosas firmas extranjeras, no hay nada. Llegó Aguas de La Habana a Cuba en el 90 y no hay agua, nada más en los hoteles. Donde único no hay basura es frente a los hoteles, el resto de La Habana está un día. Cuando Eusebio Leal vivía, que tenía la compañía de Abaguanex, yo recuerdo, yo era botero en el Parque Central en esos años. ¿Con qué tú crees que Eusebio Leal limpiaba La Habana? O sea, La Habana Vieja, la parte histórica. No, y también el barrio de Belén, todos esos lugares, ahí no había basura en esos años. Ah, él había comprado unos carros, entonces tenía a los trabajadores de Abaguanex con unos tanques plásticos atrás con una tapa de latón. Y esa gente recogía todo lo que era materia prima. Se encontraban un paquete de libros, lo echaban ahí. Encontraban unas latas, lo echaban ahí. Y entonces eso lo vendían. Y con ese dinero, Eusebio Leal le pagaba el salario a los trabajadores de la basura de ahí de La Habana Vieja. Le daba las habitas, le daba aseo y le daba un estímulo, creo que de 12 o 15 CUC a cada uno. Pero Eusebio Leal se murió. Y eso pasó como bola por tronera, se acabó Abaguanex. Yo trabajaba indirectamente en Abaguanex porque yo tenía un amigo, se llamaba Raúl, que él era el gerente de los fornos allí. Y tenía un amigo que se llamaba Richard, que vendía en una tienda. Y él nos pagaba a nosotros por armar los ventiladores que venían de Taiwán. Ventiladores que venían de Taiwán. Ahora la pregunta que yo te hago, si los Castro son enemigos de Taiwán, ¿por qué venían esos ventiladores de Taiwán que se armaban de Taiwán? Todo ha sido aquí una mentira siempre, mío. Siempre ha sido una mentira. Ellos apostaron a que Kamala Harris le iba a ganar a Trump. Pero Kamala Harris perdió. ¿Y ahora qué va a pasar? Nadie lo sabe. Yo lo que sé es que ahora sí, esto se llama mamita, cómprate un piano. Porque ahora van a justificar la debacle, el desastre, la falta de todo, en que por culpa de los americanos no tienen nada y de que están así porque Trump llegó a la Casa Blanca, de que ellos iban a arreglar el problema y que no lo pudieron arreglar por esto, por aquello y por aquello de más allá. Así que ya tú sabes, para que tú lo sepas. Ahora sí hay que recogerse, porque ahora sí no hay electricidad porque Trump está ahí, y ahora sí no se puede arreglar las termoeléctricas porque Trump está ahí. Ahora Trump no está y no las pueden arreglar. Ahora no pueden comprar petróleo porque Trump no está ahora y no lo han podido comprar. Fueron las sanciones de Trump las que llevaron el país a la situación que está. No fue ni la bancarización, no fue ni el corralito financiero, no fue la eliminación del CUC, no fueron los errores económicos cometidos, no fue la destrucción de la industria azucarera, no fue la destrucción de la sociedad, no fueron todas las prohibiciones que tuvo el comunismo a lo largo de 70 años de no permitirte vender ni un duro frío. No fueron los abusos, no fueron los desmanes, no fueron los errores de eliminar el mercado campesino, ni el ejército juvenil de trabajo, ni el par truquino de Manatí. No, eso no. No fue ocuparse de la guerra de Angola, no fue gastar los recursos de Cuba en guerras por el mundo, en subversiones, en guerrilla, en movimientos de izquierda, no fue alimentando la OSPAL,
No, no, eso no fue. Ha sido el embargo, el causante de la destrucción. Los quiero mucho, un abrazo. Me voy a ganar el pan. Qué bueno que cundió la sensatez en este país. Este país necesitaba que alguien lo volviese a meter en cintura. Hace falta paz para el mundo. Trump es el hombre de la paz. Hace falta ponerle fin a la guerra, que lo que causa es destrucción y muerte. Y que Dios nos ayude. Nos vemos. ¿Qué clase de calor está haciendo? Bueno, la gente que está en Cuba, que viene un huracán. Adalberto Osorio, viene un huracán por la zona penal del Río. Ya se preparó la nación para el huracán. Ya se tomaron las medidas. O ahora, encima de que pasó por allá, ¿cómo se llamó el que pasó por Guantánamo? Oscar, no, Alberto. Ahora viene otro más. Entonces ocurre lo de la Biblia, lo que dejó la langosta se lo comió el pulgón, y lo comió el pulgón se lo va a jamar el reventón. Estamos fritos. Yacer Mejía, un saludo para ti. Ya tú sabes. Con una botella de gualfarina, una chismosa, un juego dominó y una caldosa colectiva. Ya ese pueblo se tiró la vida del alcohol. Ese pueblo se metió la vida a la piedra. Ya. Ese pueblo le importa, ese pueblo le da lo mismo 8 que 88. Ya, cuando un pueblo tiene esa actitud de que cogen y con el agua aquí en la cintura ponen una mesa y se ponen a beber malfarina, todo el mundo, hombres y mujeres, jugando dominó en medio de una inundación aquí, ya ese pueblo le da lo mismo Juana que la hermana. Ya el pueblo de Cuba dice, si total, para la leche que da la vaca se la toma el ternero. ¿Para qué yo quiero esforzarme con que haya corriente si no hay comida? ¿Y para qué yo quiero que haya comida si no hay ropa y no hay zapatos? Lo quiero mucho. Ese pueblo se hundió. Ese pueblo se hundió. Ese pueblo ya llegó y paró. Es increíble en lo que es un sistema que hace convertir a una nación como era esa, laboriosa, emprendedora, dinámica, próspera, pujante, llena de orgullo, de dignidad, de valores, de principios, de ética. Ven lo que es la nefasta obra de un sistema sociomoral en una nación. Miren lo que termina. El mal es real. Miren lo que el mal es capaz de hacer. Destruirlo todo por dentro y por fuera. Y no dejar nada, ni siquiera esperanza. Increíble. Solís, ¿por qué la gente ignorante vota? Bueno, no te quiero ofender, Solís, pero la primera ignorancia es la ortografía. Gente se escribe con G, ignorante se escribe con una G intermedia, y demás, y demás, y demás, y demás. Entonces, uno vota por un político no para que te dé nada, nadie te va a dar nada. Uno vota por un político para que en una sociedad, los políticos están ahí para hacer leyes, para que la ley facilite. Es como el que construye una carretera para que el flujo vehicular sea más fácil y más seguro. Esos son los políticos. Los políticos no están para darte nada a ti, están para crear leyes y mecanismos y desregulaciones y regulaciones que faciliten el flujo de bienes y servicios, de riqueza, de paz, de concordia,
y la libertad en las naciones. Esa es la función de los políticos. Es administrar la sociedad. Administrar una empresa no es darle un cheque a cada trabajador para que no trabaje. Es llevar las cuentas con eficiencia, con puntualidad y con regularidad para que siempre haya que vender y que comprar, para que todos estén empleados y puedan vivir y puedan soñar. Eso es la función de un político. Uno vota primero que todo porque necesitamos autoridades que velen por la sociedad. Necesitamos que haya meteorólogos y radares de detención temprana, aviones caza huracanes como se le conocen, para que puedan alertarnos a nosotros que no somos meteorólogos de la inminente llegada de un meteoro, de un fenómeno atmosférico tan peligroso como un huracán, como una tormenta tropical, para que nosotros podamos estar protegidos. Esa es la función de los meteorólogos. La función del médico es estar ahí para que cuando llegue el enfermo saber cómo le van a devolver y restaurar su salud. La función del político es estar ahí para que la sociedad sea un lugar seguro, para que la convivencia ciudadana sea en paz, sea tranquila, para que las leyes faciliten y beneficien el desarrollo social e integral de todos los ciudadanos de un país. Esa es la función de los políticos. Que roben o que no roben, ya eso no es problema, ya eso no son atribuciones de los políticos. Eso son acciones personales de los individuos que usan la política para alimentar su mezquino corazón y sus ambiciones personales. Pero así como tiene que haber médicos y tiene que haber agricultores que produzcan comida, también tiene que haber políticos que ordenen la sociedad, la planifiquen, la estructuren, la protejan, eh, la desarrollen urbanísticamente. Hay que hacer más carreteras, hay que hacer más puentes, hay que cerrar aquí, hay que abrir allá, hay que hacer más comercio, hay que invitar a que inviertan aquí. Queremos poner una planta aquí de electrodomésticos, tenemos tantos ingenieros que pudieran emplearse allí. Esa es la función del político. No es darte nada, es regular la sociedad. Los quiero mucho, un abrazo.